muy emocionada, pero además con expectativa positiva, porque este grupo de trabajo que va a fortalecer la participación política de los pueblos indígenas originarios sea por fin una realidad. El mecanismo de expertos sobre pueblos indígenas dentro del Sistema de Naciones Unidas, el año 2011, hizo un primer reporte a la Comisión de Derechos Humanos sobre la importancia de incluir la participación política en todos los mecanismos jurídicos y legales de los países. Este informe reconoció y recogió buenas prácticas en toda América Latina y a nivel internacional. No es desde ahora que se habla de la cuota indígena o de la importancia de la participación de los pueblos indígenas. Países de Europa como Finlandia, Suecia, Noruega, países como Canadá, países como Australia, Estados Unidos, otros tienen largo camino en esto, porque la participación política indígena, hermanos, también significa fortalecer los sistemas propios organizativos. Ejemplo de ello, que he tenido la oportunidad de conocerlo e intercambiar con los hermanos indígenas samis en Finlandia, es el Parlamento Sami, un espacio político de encuentro entre indígenas de 3 países, Noruega, Suecia y Finlandia, en donde deciden, se consulta y se construye propuestas que luego son tomadas en cuenta por sus gobiernos. No estamos lejos, por ejemplo, Canadá, la Asamblea de las Primeras Naciones, espacio político en donde los hermanos indígenas tienen representación política y tienen el diálogo vinculante y la escucha de sus gobiernos. En América Latina, las cuotas han sido un mecanismo que ha permitido o escaños o la participación más visible de hermanos indígenas de distintos pueblos. Sin embargo, ha sido un avance importante porque por lo menos los pueblos indígenas habríamos estado con voz, abogando por los derechos colectivos, abogando por nuestras demandas, pero el solo hecho de nuestra presencia indica que América Latina es indígena, que América Latina en sus territorios tiene pueblos y culturas milenarias. Estamos ante un desafío en el país que hoy creo que se transforma en un espacio positivo en la que podemos converger representantes indígenas que traen la vocería de sus pueblos, instituciones estatales como el Jurado Nacional de Elecciones, como el PNUD, la OIT y otros organismos que en buena cuenta podríamos tener un producto importante de una ley construida de manera participativa. Hecho que no siempre ocurre en nuestro país, porque la mayoría de las leyes se hacen en gabinete con los abogados, juristas, conocedores de la materia, pero yo quiero reconocer y saludar la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, porque esto es una muy buena práctica de avance y que ya habían estado recomendando mecanismos de Naciones Unidas como el mecanismo de trabajo sobre pueblos indígenas desde el 2011. Entonces creo que en el Perú hay un avance saludable y hay que reconocer esa gran trascendencia. Hay un desafío, sin embargo, a nivel de nuestro país y tiene que ver con la autoidentificación y la conciencia propia de nuestra identidad. Tenemos cifras importantes de hermanos consejeros regionales que han logrado tener presencia en el gobierno regional, pero necesitamos fortalecer esa autoafirmación indígena, reconocer que somos parte de pueblos y de culturas. A mí me alegra mucho escuchar al congresista Edwin Vergara y decir, mis padres son bilingües y vengo de una comunidad quechua. En el Congreso mismo tenemos congresistas hablantes de lenguas originarias, pero tenemos que dar un salto importante, autoafirmarnos. El 2017 tendremos un censo de población. Ese censo podría reflejar una data más amplia y no ser 4 millones como la estadística nos dice,
porque según la cuenta nuestra, desde las comunidades, desde los pueblos originarios, seremos más del 40% si es que hay una autoidentificación verdadera y que lleva más allá de reflejar en una vestimenta o en un sombrero, porque tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con el pensamiento y tiene que ver con la visión de país y la pertenencia con nuestras culturas ancestrales, con nuestras vivencias propias que hacen parte de nuestro ser y de nuestro hacer. Lo que deberíamos cuidar, y creo que en este grupo de trabajo lo vamos a abordar, es que las distintas cuotas que hemos tenido a la fecha no se vuelvan a repetir, y menos en una sola persona. Mujer, joven, indígena, y tienes a una sola candidata puesta en la lista porque cumple los 3 criterios, y además en la última fila. Ya no más reducción de las cuotas en una sola persona. Y que eso sí sigue siendo un desafío dentro de los propios partidos políticos. Los propios partidos políticos necesitan no solo capacitarse, también descolonizar sus pensamientos, sus estigmas y sus estereotipos respecto a los pueblos originarios. Cuando nos ven con un sombrero, nuestro traje, hablando nuestra lengua, inmediatamente nos ligan con no somos capaces, no vamos a ser capaces de ejercer la labor política, o simplemente que no hemos ido a la escuela, o no es el lugar, el Congreso, el que nos corresponde. Y esto han vivido hermanas indígenas, sobre todo mujeres, que han logrado tener un espacio en el Congreso y sin embargo han estado expuestas a múltiples discriminaciones, siendo el Congreso el espacio de donde emanan las leyes. Y creo que eso lo superaremos en gran medida en que los peruanos y las peruanas empecemos a construir una convivencia intercultural de mutuo respeto, en donde todos tenemos iguales derechos, y el derecho a la participación política en ese sentido tiene que ser un salto importante. Y la representación local, regional y nacional debiera ser contemplado dentro de la reforma o la propuesta de reforma electoral que hagamos. La representación dentro del Congreso me parece fundamental. Hoy por hoy, muchas de las leyes que se vienen elaborando en el Congreso carecen del enfoque intercultural, del enfoque de género y del enfoque generacional. Es algo que yo vengo abogando en todo espacio, vengo participando, pero necesitamos que esa mirada pudiera también trasladarse a que otros congresistas incluyeran este enfoque de transversalidad importante para nuestro país. Y quiero terminar más bien agradeciendo la invitación hacia mi persona. Tenemos en el Congreso un grupo parlamentario indígena y que el propósito precisamente es fortalecer la defensa, la promoción y el conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dentro del Congreso, pero además generar alguna propuesta legislativa bajo el enfoque de participación con los directos actores. Que el grupo parlamentario indígena sea el mecanismo para construir reflexiones, para mostrar evidencias, para recabar estudios especializados o temáticos que sirvan de insumo a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y Afroperuanos de Ambiente y Ecología, y que muchas veces se reduce a la solución de conflictos sociales. Y termina en segundo plano las otras agendas que tienen que ver, por ejemplo, como participación política, institucionalidad indígena, políticas interculturales y otros derechos como la educación intercultural, salud intercultural y otras políticas que todavía tienen un largo camino y seguramente vamos a lograr si es que la participación ahora de los pueblos indígenas la planteamos como una clave para la vigencia de nuestros derechos colectivos. Yo quiero agradecer el espacio y la apuesta que tiene este grupo de trabajo a todos ustedes, hermanos, instituciones públicas, instituciones de sociedad civil, pero principalmente a mis hermanos indígenas que con todo esfuerzo traen su vocería, pero también sus sinergias positivas para que todo este empeño en construir el espacio de diálogo y que el producto pueda ser una ley, creo que eso es saludable y yo estoy muy presta a hacer el esfuerzo propio desde lo que me corresponde como congresista en este sentido y en esta oportunidad. Muchísimas gracias.